Hoy en Racial entrevistamos a César Brandon. Ha estudiado Educación Social, pero seguramente le conozcáis por su faceta de poeta. César Brandon, de Guinea Ecuatorial, ganó el reality Got Talent, ha escrito varios libros y ha encandilado al país con sus poemas y recitales. ¿Cómo definirías a César Brandon a alguien que no sabe quién es? Alguien que no sabe quién es César Brandon, le diría que César Brandon es un niño con muchísimas ganas de crear cosas buenas. ¿Y con qué objetivos? De alguna forma con el objetivo de cambiar el mundo, ¿no? Soy de alguna forma de esas personas que han nacido con esa idea y que han crecido con ellas de quiero cambiar el mundo, como muchos de nosotros, como muchos otros niños, y desde mi perspectiva es algo muy pequeño, ¿no? Cambiar el mundo significa cambiarme a mí primero y luego, si es posible, trasladar eso a las personas que me rodean. ¿Cómo crees que el hecho de haber ganado Got Talent, de haber publicado libros, puede afectar o ha afectado a la población negra en España? Esto es una cosa de la que me he dado cuenta muy tarde, y es que no era muy consciente de lo que estaba consiguiendo de positivo para la comunidad afrodescendiente o para las personas racializadas o las personas negras, y es que ha supuesto un cambio bastante positivo, ¿no? La visibilización, el hecho de que se vea una persona negra en un escenario haciendo algo que es de alguna forma un poco algo a lo que no estaban acostumbrados a ver, yo creo que ha sido algo muy positivo, ¿no? Para mí el hecho de que un niño pueda verse reflejado en mí, y que me ha pasado, que un niño venga a una firma y diga que quiero ser poeta, a mí se me hace muy raro, ¿no? Lo más normal es que quieran ser Messi, ¿sabes? Que le digan quiero ser poeta porque te he visto en la televisión, eso es importante. Tú te defines como un contador de historias, es algo que me ha recordado mucho a lo que dice Chimamanda del peligro de la historia única. ¿Crees que tu obra, lo que estás haciendo, aporta en eso, ¿no? En eso de crear una historia que no sea única? No había pensado en ello, pero en cuanto a lo que es mi obra, lo que escribo definitivamente, hay una parte de la historia que es nuestra, que no solo es mía como persona negra, como africano, que cuento situaciones que de alguna u otra forma siempre se han contado de la perspectiva del colonizador, por ejemplo, ¿no? Y de hecho en las historias que escribo hay diferentes temáticas, se habla de política, se habla del amor, se habla de diferentes situaciones, y yo creo que de alguna forma sí que aporto tal vez esa otra historia, ¿no? Esa otra perspectiva, a diferencia de la historia única, pues la otra forma de verlo, ¿no? Otra visión, por decirlo de alguna forma. Llegaste a España desde Guinea Ecuatorial, un país fuertemente vinculado a España por todo ese pasado colonial. ¿Cómo has vivido esa realidad desde allí, desde Guinea Ecuatorial? ¿Cuál? ¿Qué realidad? La realidad colonial, ¿cómo la has vivido desde allí? O sea, cuando vivías en Guinea Ecuatorial, ¿cómo se veía esa relación entre Guinea Ecuatorial y España? Vale. Yo me he venido a vivir aquí con 18 años, es decir, que hasta antes de venirme a estudiar aquí era un crío y no te das cuenta de nada, no, de alguna forma, no, este awake que decimos, no has despertado, no te das cuenta de las señales, es tu ciudad, has crecido ahí. Pero igual mirando la vista atrás, ¿no? Exactamente, luego echas la vista atrás, analizas la historia y luego ves la relación. Por ejemplo, yo estudié en un colegio español, en el colegio español en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Dices, ¿por qué hay un colegio español aquí? ¿Qué sentido tiene? Pues mira la historia y dices, vale, tiene un sentido que haya esto. La mayoría de mis profesores eran blancos, españoles, y de alguna forma vienes aquí y abres los ojos y miras tu historia y te das cuenta de todo lo que hay de aquí a allí, ¿no? Sí, me ha pasado eso. Esa es de alguna forma la perspectiva que he tenido al venir aquí. La de darme cuenta de las cosas de aquí que están ahí, que no sabía, que para mí eran cosas de ahí y naturalmente no lo son. Una vez en España, ¿cómo se ve esa relación histórica de España y Guinea Ecuatorial? ¿Se conoce? ¿Hay información? ¿Se habla? ¿Se menciona? No tanto como yo al venir aquí me esperaba, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he crecido en Guinea Ecuatorial, he pasado toda mi vida. Es que somos de alguna forma, y esto sin entenderlo mal, una pequeña España, ¿no? Ya te digo, por ejemplo, yo estudié en el colegio español, los canales de televisión que veíamos era televisión española, el idioma, los equipos de fútbol que sigue son de aquí, o al Barça o al Madrid, algún partido hay del Atlético de Madrid.
Y luego llegas aquí y te das cuenta de que a la inversa no existe, ¿no? Desde aquí no se sabe tanto de ahí y se me hacía muy extraño, ¿no? Porque es como, somos colonia española, prácticamente lo sabemos todos de vosotros, ¿cómo es que desde aquí no sabéis nada de nosotros, ¿no? El hecho de que diga que soy de Guinea Ecuatorial y todavía me sigan preguntando cómo es que sé hablar el español se me hacía muy extraño. Sí, es como algo muy básico, ¿no? El Sí, tema sí, de... pero todavía no existe esa información, pero una cosa de alguna forma positiva, ya respondiendo a una pregunta de antes que ha pasado, que contó lo del programa, y es que el hecho de que una chica, por ejemplo, le preguntaron de dónde era y ella dijo que soy de Guinea Ecuatorial y el señor directamente le relacionó conmigo, ¿no? Y dijo, ¿de dónde es el poeta este? ¿No? ¿Sabes? Y para mí eso fue algo muy positivo, ¿no? Porque el hecho de que relacionen Guinea Ecuatorial con algo positivo como es la poesía o la escritura o la cultura, para mí eso también es un cambio bueno. Hay gente que cuando llega de África a Europa, a España, dicen que, bueno, que ellos no eran muy conscientes de que eran negros, ¿no? Sobre todo en relación a temas de racismo, cuando una vez empiezan a tener esa discriminación. ¿A ti te ha ocurrido algo similar a esto? Si vives en África y has crecido ahí, tu color de piel no es un tema de conversación, no es algo de lo que hay que preocuparse, te preocupas por otras cosas, ¿no? Y el hecho de vivir en un país mayoritariamente de gente blanca, evidentemente se convierte en un tema de conversación y sí, he tenido bastantes situaciones de racismo y es algo que de alguna forma me ha ayudado muchísimo a crecer porque venir con 18 años, recién salido del amparo de mis padres, que eres un crío en verdad, y venirme a vivir prácticamente solo, situaciones que no me esperaba que me pasasen, cosas que ves en la televisión, pero sí, definitivamente es algo que te hace fuerte. En otras entrevistas has dicho que te gustaría ser actor y también incluso dirigir. Sí. ¿Has pensado cuando te toque, qué pasará cuando en una película te toque hacer de jefe de la droga, del negro que muere primero, o alguna situación? ¿Has pensado que responder a esas situaciones? Plata o plomo, directo. No, definitivamente ahora mismo, si me ofreciesen un papel en una película, y fuese de alguna forma tener que el rol fuese un rol estereotipado, no lo cogería para nada, definitivamente no lo haría. Como creador, sé qué imagen quiero proyectar de mi comunidad, de mí mismo, entonces sé qué es lo que quiero transmitir, entonces no puedo ir en contra de mis principios en ese sentido. ¿En qué has visto este tipo de imágenes y cómo se está luchando contra esas imágenes de las personas negras en las películas, en las series? ¿Cómo se está luchando ahora contra eso? Mira, preguntas y ahí, de hecho es que hay un colectivo que se dedica muy específicamente de alguna forma a esto y es The Black View, y que es un colectivo de actores y en general también de artistas que luchan contra estos sesgos, ¿no? y esta forma de alguna forma de tratar a la comunidad negra y de meterles en estas cajitas y darles ciertos roles no específicos de la comunidad, ¿no? Que al fin y al cabo una persona negra puede interpretar a absolutamente cualquier papel. Has estudiado educación social y siempre has dicho que es a lo que te querrías dedicar, a pesar de que ahora estés escribiendo poesía y todo. Desde allí, ¿cómo crees que se puede luchar contra el racismo? ¿Cómo crees que se pueda construir una sociedad mejor? Es que el hecho de simplemente de haber estudiado educación social, que por cierto es una carrera fantástica, la recomiendo a todo el mundo que vea este video. Para mí la educación es lo más importante que hay, tanto la del hogar, que es la principal, y luego la de la escuela. Y prácticamente para mí todos los cambios vienen de ahí, tienen que venir de ahí. Y el hecho de haber hecho educación social y al mismo tiempo estar escribiendo me permite intentar al menos ser capaz de aunar las dos carreras, es decir, la de la creación y de la literatura y la escritura, con lo que es la educación social y todo lo que he aprendido de haber estudiado la carrera y de haber trabajado también, intentar mezclar e intentar que cualquier cosa que haga, tanto un poema, un escrito, un cuento, tenga de alguna forma al final pues el objetivo ese de alguna forma no enseñar como tal, ¿no? Sino dar otra perspectiva o al menos mi punto de vista de tal y como debería ser la sociedad. Ahora vivimos en un contexto en el que, por ejemplo, hay
hay muchos ataques a la migración, se están proponiendo políticas que van claramente en contra de la población migrante. Y claro, tú como una persona que ha migrado, ¿cómo vives todo este clima? Me cuesta ver las noticias, me cuesta muchísimo. Para mí se ha convertido prácticamente en una película de terror. Me despierto por las mañanas y es imposible. Se sufre muchísimo viendo lo que está pasando. Y al mismo tiempo, al menos para mí, al ser una persona con ciertos objetivos, es algo que me molesta en dos partes, ¿no? Primero por la parte evidentemente europea, las restricciones que se están poniendo y todas las leyes que se intentan sacar para de alguna forma amainar todos los movimientos migratorios. Al mismo tiempo desde la perspectiva africana, ¿no? Que es una de las partes que más me duele, y es el hecho de, para mí, yo creo, saber que en África tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para no tener que venir al menos a Europa de esa manera, sino que una persona pueda venir aquí de vacaciones y luego volverse a su país. Y es de hecho el objetivo más grande que tengo, ¿no? Y es regresar a mi casa, regresar a mi país y a mi continente y intentar conseguir que ningún muchacho tenga la necesidad de cruzar el mar y dejarse la vida ahí para, no sé, conseguir un sueño que tal vez se convierta luego en una pesadilla. Tu obra hablas mucho del amor, todas esas experiencias, pero yo quiero llevarte la pregunta más a la parte de la racialización. ¿Crees que en el amor también la racialización juega un papel? Si en el amor la racialización juega un papel. Por ejemplo, el hecho de ser una persona negra y todo eso, todo ese tipo de relaciones. No debería, pero es completamente imposible que no lo haga, ¿no? Pero el amor en sí para mí es como un sentimiento un poco más grande, ¿no? Que está un poco por encima. Y yo creo que ahí el color de piel no importa muchísimo. Pero luego sí en las relaciones. En las relaciones, ¿no? Sí, ahí eso ya es otra cosa, en cómo nos relacionamos entre personas de diferente raza, pues entonces sí que juega un papel importante por, no sé, luego la familia, tú mismo cómo te lo tomas, el hecho de ser capaces de entenderos, cosas que tal vez a uno le parezcan, le molestan al otro, tal vez no le parezcan ni siquiera relevantes. Entonces ahí sí que juega un papel importante y no sé, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo bastante. Y ahora el mensaje antirracista que nos deja César Brandon para la posteridad. Deberíamos faltarle un poco menos el respeto a la vida y darnos cuenta de lo que tenemos aquí en la Tierra y simplemente ser más humanos los unos con los otros. Oye, qué poético, como no podía ser de otra manera. No sé, tío. Puente. ¿Y qué voy a hacer, papá? ¿Qué voy a hacer? Si mi idioma es una barrera, si mis creencias no son sus creencias, ¿qué voy a hacer, papá? ¿Qué puedo hacer? Si tengo escrito frontera en el color de mi piel, pues sé.